¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a su programa de Familia en Familia. En esta primera hora, hoy miércoles, lo dedicamos al Catecismo de la Iglesia Católica. Yo soy el Padre Jorge, misionero de Jesús y de María, saludándolos, dando gracias a Dios por este día que nos permite compartir y ir aprendiendo cada día más de su amor. Estamos en el Catecismo de la Iglesia Católica. El Catecismo que es esta enseñanza que la Iglesia tiene para todos nosotros y que nos lleva a ir aprendiendo un poquito más de nuestra fe. Y ahí es donde podemos ir viendo y contemplando elementos muy, muy interesantes para todos nosotros. Y bueno, esto es lo que estamos tratando. Hemos visto ya el capítulo primero. Bueno, el Catecismo de la Iglesia Católica se divide en 4 partes. Primera parte es lo que creo, segunda parte esto es lo que celebro, tercera parte esto es lo que vivo, cuarta parte la oración cristiana. Estamos en esta primera parte, en esta primera sección. Vimos el primer capítulo, el hombre es capaz de Dios, y estuvimos viendo algunos puntos como el hombre es capaz de Dios, como el deseo de Dios, las vías de conocimiento, las vías de acceso al conocimiento de Dios y el conocimiento de Dios según la Iglesia y cómo hablar de Dios. En este capítulo segundo que vamos a empezar es Dios al encuentro del hombre. Dios al encuentro del hombre. Y vamos a retomar el número 50. ¿Qué nos dice este número 50? Dice así: mediante la razón natural, el hombre puede conocer a Dios, que es todo lo que vimos en el primer capítulo. O sea, a través de las causas se conoce a través del efecto se conoce la causa. Es decir, la obra nos habla de quién es el creador y la naturaleza nos habla de que hay un creador hermoso, perfecto, maravilloso, eterno. Y todos los elementos que podemos nosotros ir analizando y contemplando. Esto nos ayuda. Pero bueno, entonces tenemos algunos aspectos que vamos a ir viendo. Entonces, en este segundo capítulo es Dios al encuentro del hombre. O sea, Dios crea al hombre y el hombre puede descubrir que hay un Dios. Pero si Dios no se revela, o sea, no se quita el velo y se manifiesta, no podríamos conocer muchas de las cosas de Dios. Sería imposible. Y es muy interesante esto. Entonces dice, número 50 del Catecismo de la Iglesia Católica. Mediante la razón natural, lo que decíamos, el hombre puede conocer a Dios con certeza a partir de sus obras. Pero existe otro orden de conocimiento que el hombre no puede de ningún modo alcanzar por sus propias fuerzas. Sí, puedo llegar a conocer cómo es una persona físicamente porque la veo. Pero si no trato a esa persona, es imposible que yo la pueda conocer. Si esa persona no abre su corazón, es difícil o imposible que realmente puedas conocerla mejor. Bueno, de alguna manera, si la persona no se abre, yo no puedo conocerla. Si la persona no tiene confianza, yo no puedo conocerla. Y aún así, no llegamos a conocer completamente a nadie. Es imposible. Pero bueno, esto es lo que estamos aprendiendo. Y bueno, esto va a ser muy, muy intenso. Por eso, cuando tratamos de conocer a Dios, solo lo conocemos a través de su obra. Si Dios no abre su corazón, o no se da a conocer cómo es Él, el hombre no puede llegar a conocerlo. A esta acción se le llama revelación divina. ¿Sí? O sea, Dios se revela y es divina porque es Dios el que se revela. Cuando uno abre su corazón, pues podría ser, me estoy revelando, me estoy abriendo a las personas.
pero por mí mismo. Aquí pues no es una revelación divina, o sea, es un compartir, es un revelarte, es un abrir tu corazón de persona a persona. Pero aquí la revelación se quita el velo y Dios va dándonos a conocer poco a poco quién es Él, cómo es Él, qué es su proyecto, para qué creó todo, para qué nos creó a nosotros. O sea, va dándonos a conocer todo esto que solamente por la sola inteligencia no podríamos nosotros realizar. Y es algo que Dios quiso hacer, ¿sí? Por una decisión enteramente libre, o sea, nadie obligó a Dios y Dios no se sintió obligado porque estaba solito, porque no tenía nada que hacer, porque pues alguien le dijo, oye, ¿por qué no haces el mundo? ¿Por qué no haces a los seres humanos? Y así te entretienes. No, no es así. Es una decisión enteramente libre. Dios se revela y se da al hombre. Esto es la base fundamental. Esto no tiene ningún otro elemento más que la verdad del amor de Dios por nosotros. La verdad del amor de Dios por ti y por mí. Lo hace revelando su misterio. Y esto va a ser formidable. Hablábamos o queríamos descubrir que es un misterio. Es algo que está oculto, que no se conoce, que no se ve. O sea, es un misterio porque es imposible que podamos abarcar, que podamos nosotros entender por nuestra sola inteligencia. No alcanzamos a ver muchos elementos que están ahí, pero que van a ser muy importantes para la vida de la iglesia. O sea, podemos tratar de ir descubriendo, de profundizar, pero por más que el hombre quiera entrar en los misterios, pues siempre hay un límite. Yo no puedo meterme, lo voy a comparar con la carrera de medicina. Es tanto el conocimiento, tanto los avances, que un médico no puede abarcarlo todo. Hay especialistas, ¿sí? Hay especialistas del aparato digestivo, del corazón, y todavía hay subespecialidades dentro de eso, y luego todavía más. Entonces, sería imposible pedirle a un hombre que pueda conocer toda la medicina, todos los procedimientos, todas las enfermedades y todas las técnicas y operar de todo. Lo mismo que te opere un hueso, que te opere el corazón, que lo mismo te opere el cerebro. No es posible, al menos no. Ha salido todavía un hombre con esas capacidades, ¿no? Pero imagínense, si esto es a nivel del conocimiento humano, ¿cuánto más sería a nivel del conocimiento de Dios? Dios es inmenso, no tiene límites. Dios es algo que no podemos agotar ni con toda la mentes de todo el mundo, de todo el tiempo, desde que empezó el primer hombre hasta que deje de existir. Nunca agotaríamos toda la grandeza, toda la profundidad, todo el amor, todo el misterio que hay en Dios. Y ahí es precisamente algo muy interesante. La palabra misterio inicialmente se refiere como algo iniciado, ¿sí? Y ya después algunas culturas lo van a ocupar esta palabra como algo secreto, algo oculto, algo desconocido, ¿sí? Vemos el imperio romano, el imperio griego, helenístico. También se refería a un tipo de religión, alguna serie de cultos religiosos bastante extendidos y que se les conoce como cultos mistéricos o cultos oscuros o escondidos, ¿sí? Obviamente sabemos por la cultura y por la historia que los imperios tenían
dioses que eran conocidos por todos: Zeus, Júpiter, Marte, Poseidón, Hera, Atenea, Minerva, todos estos dioses, ¿sí?, que eran conocidos. Sus templos estaban abiertamente, eran conocidos, y obviamente en el templo se hacía o se ponía la estatua del dios al que se estaba adorando, y el tesoro pues eran las ofrendas que se le daban a estos dioses. El culto o el sacrificio que se realizaba a estos dioses nunca se realizaba dentro del templo, se realizaban afuera, sí, en una explanada que se encontraba fuera del templo y al aire libre, donde se encontraba el ara o el altar. Entonces, este ámbito del sacrificio no se hacía dentro del templo, se hacía en una explanada, en lo que se conocía como el altar. Y ahí obviamente podían participar todos los que quisieran, todos. Era abierto y podían estar en esa... Y aunque ellos tenían sus creencias muy elaboradas de la vida de ultratumba, estaba este dios del Hades, ¿sí? El Hades, dios Hades, el dios del inframundo, y todas estas, y tenían sus rituales funerarios muy complejos, los romanos y los griegos, para favorecer este tránsito de esta vida a la otra, ¿sí?, una vida después de la muerte. Y aquí la diferencia es que aquí en la muerte se acogían a todos, buenos y malos. No había diferenciación de que tú hiciste esto, te vas para acá, tú hiciste esto, te vas para allá. No, ahí era parejito. Todos coludos, todos rabones. Estoy hablando de las religiones antiguas. Especialmente me estoy abocando a estas dos religiones, politeístas, el Imperio Romano y el Imperio Helenístico. Y ahora, pero esto es lo que de alguna manera es lo que se creía. No había un estricto proceso de ritos o prácticas, rituales religiosos que pudieran ayudar a que el muerto estuviera en un mejor lugar o en una mejor posición en la ultratumba, ¿no? No era algo así. Ahora, entonces, las religiones mistéricas o los misterios, como los referían, se basan precisamente en que toda su creencia, toda su manera de pensar, toda su manera de sentir está en el logro de una salvación en el más allá. Nuestra religión es mistérica, ¿sí? Porque creemos en que el premio del bien y del mal. Y esto se da después de la muerte. Entonces, es una forma de clasificaciones que se han hecho de las religiones. Pero es bueno entenderlo, conocerlo, para irlo comprendiendo mejor, ¿sí? Entonces, hay la religión cristiana, la religión musulmana, religiones mistéricas. ¿Cuáles son las características de estas religiones mistéricas? Se organizan de alguna manera, las creencias se van a organizar en verdades de fe. Son verdades de fe que son accesibles al entendimiento. Verdades de fe que obviamente hay que aprender. Primero hay que aprender el catecismo, nosotros lo hacemos, ¿no? Que se aprendan los mandamientos, que se aprendan los sacramentos, que se aprendan esto. Ahora, ya una vez superado la etapa del inicio o del aprendizaje, el aspirante va a pasar por un ritual o le llaman en algunas bautizo. Si les parece parecido a lo nuestro, pues estoy explicando todo este proceso, ¿sí? Que lo convierte en un mistis o iniciado, ¿sí? Lo convierte en un iniciado. Es admitido en la comunidad de creyentes y puede practicar la religión y el ritual que se realiza dentro de ellos. De alguna manera,
pues hay grados de crecimiento o peldaños que se dan después de esta iniciación y que pueden ir alcanzando, para los cuales hay también pasos o sacramentos. Nosotros los tenemos, o sea, si se dan cuenta, sí, se supone una superación espiritual, un crecimiento espiritual, como el caso de la confirmación, donde tenemos ese crecimiento, donde tenemos ese proceso de crecimiento. Entonces sería el primer, obviamente ese estatus se te va a dar de acuerdo a tu crecimiento. Aquí el estatus nosotros no lo tenemos en cuanto a que eres mejor o eres peor, o no, simplemente de responsabilidad. En otras culturas, en otras religiones, a lo mejor te da una posición de poder o de, yo no sé. Por ejemplo, el sacerdocio sí da un estatus que desgraciadamente, si el sacerdote no es humilde, se puede vivir de eso de una manera muy cómoda. Pero bueno, entonces simplemente les estoy explicando este proceso de las religiones mistéricas, que se les llama así. Esto no estoy diciendo, bueno, esto es un análisis que hace las religiones, ahí se llama historia de las religiones, ¿no? Y hacen una clasificación tomando en cuenta varios elementos. Entonces esto se lo estoy compartiendo cómo han clasificado las religiones. No me metí en otro tipo de religiones, solamente en una que nos incumbe a nosotros, según nos han clasificado como religiones mistéricas. Entonces, esto nos da un elemento muy interesante. Segundo aspecto básico: el culto y el ritual se practican dentro del templo, ¿sí? Son templos cerrados, o sea, no son al aire libre como los sacrificios que hacían los romanos. Y es solamente para los iniciados. Inicialmente, dentro de la religión católica, los catecúmenos, que son personas que están preparando, participaban rito de la misa, el sacrificio de la misa, pero en el momento ya de lo que es la Eucaristía, en el momento de la parte de la Eucaristía, la liturgia de la palabra, la participaban, o sea que las lecturas y la predicación del Padrecito. Cuando venía la segunda parte, que es la liturgia eucarística, se salían del templo y seguían con su preparación, seguían con la preparación aparte, no participaban de la Eucaristía. Y luego al terminar regresaban para recibir todos la bendición. Ese era el tratamiento, esa era la forma de actuar. Obviamente hoy ya no se hace así. Hay gente que viene a misa y no tiene ningún sacramento, o que viene a misa y está preparándose y no se les pide que se salgan al momento de la Eucaristía. Repito, antiguamente se hacía eso con la finalidad de que pues es algo sagrado, tan sagrado, que pues no podían participar, ¿sí? Y ahí es donde se prohibía presenciar a los no iniciados, y los iniciados no podían hablar o compartir sobre este ámbito. Y el tercer aspecto dentro de las religiones mistéricas, ¿sí? Algunas de las religiones hablan de una divinidad. La mayoría de las religiones mistéricas, la divinidad es femenina y otra masculina, ¿sí? Y que a veces tienen relaciones y tienen un hijo. Estoy hablando de cómo clasifican. No estoy diciendo que la nuestra sea así, pero se refiere a que la divinidad masculina o el hijo sufre un proceso de muerte y resurrección que se explica con un mito. Esta resurrección es la que se promete tras la muerte al iniciado si cumple estrictamente los rituales religiosos. Si se dan cuenta, es una manera como nos clasifican a nosotros. Hay elementos que van a repetirse, otras que no tienen nada que ver con nosotros, ¿no? Así que si una divinidad
que si hay una divinidad femenina, que si se da esta situación, ¿no? Pero pues ahí es donde vamos a ir viendo. Simplemente estoy mencionando esto porque va a ser muy interesante. Ahora, algunas religiones antiguas, esto es más en la antigüedad, ¿no? Las religiones órficas o los misterios órficos, los eleusinos, ¿sí? El orfismo es una secta que ponía en tela de juicio la religión oficial de la ciudad griega. Entonces, son algunos de los elementos que nos damos cuenta que era una manera como se clasificaban de alguna manera las religiones antiguas. Y de alguna manera, pues, se da esto. Me acuerdo mis clases de religión, donde se daban el culto de esta manera, el culto primitivo. Obviamente nosotros no somos, como los clasifican, no tenemos nada que ver con esto, pero es una manera de entender y de conocer un poquito más sobre este aspecto de los misterios. Los misterios que están ahí muy cercanos. Ok. Entonces, lo hace revelando su misterio. Bueno, pues es algo que va a ser muy interesante. Este misterio, ya vimos a qué se refiere, qué es o qué nos presenta este misterio para todos nosotros y lo que podemos nosotros ir conociendo. No vamos a agotar todo este elemento del misterio, de lo que está oculto, pero incluso, si ustedes se acuerdan, en nuestra fe vamos meditando, o sea, hagan de cuenta como si quisiéramos profundizar en esos misterios. El rezo del Santo Rosario no es otra cosa más que eso. La meditación de los misterios que tenemos. Sí, por ejemplo, misterios gozosos, el anuncio del ángel, la visita de María a su prima Santa Isabel, el nacimiento de Jesús, la presentación del niño en el templo, y el niño perdido y hallado en el templo. Los misterios gozosos. O sea, forman parte de un proyecto de Dios que no alcanzamos a comprender. Simplemente el primer misterio, ¿no? Que representa como un Dios se va a hacer presente en el vientre de una mujer sin participación de varón. Eso es un misterio. No se puede explicar con la ciencia ni con nada. Simplemente lo creemos porque así está escrito y así Dios lo ha revelado. O lo crees o no lo crees. Y esto es la realidad que se van dando. Sobre estos cultos mistéricos fueron erradicándose en los primeros siglos de nuestra era. Y obviamente de ahí vamos nosotros a ir descubriendo que hay algunos profesores de religión que nos siguen catalogando como esas religiones antiguas o mistéricas, o incluso dicen que no es original el cristianismo porque se tomó de esas religiones mistéricas muchos elementos. Pero bueno, esto no quita la autenticidad y no quita la verdad de la revelación que nosotros tenemos, ni la acción de la salvación de Dios por nosotros. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa musical y regresamos. Muy bien, estamos de regreso. Estamos hablando de los misterios que es imposible llegar a conocer por nosotros mismos
y tenemos alguna capacidad para poder ir profundizando un poquito, ¿sí? De todo lo que es la grandeza del amor, de la verdad que es Dios para todos nosotros. Y bueno, pues es esto algo de lo cual estamos tratando nosotros de meditar y de ir contemplando esta verdad. Por eso dice, lo hace revelando su misterio. Estábamos hablando del misterio de la encarnación, o cómo Isabel va a quedar embarazada estando tan grande, ¿no? Que era imposible, según la revelación del ángel, cuando le dice a la Virgen: he aquí que tu parienta está en el 3º o 6º mes de la que llamaban estéril. Luego el nacimiento del niño Jesús, con todo el misterio que hubo alrededor de ese nacimiento, la presentación en el templo, las palabras que va a recibir la Virgen cuando llevan al niño, las palabras de Jesús cuando es, ¿cómo se llama?, encontrado en el templo, y todo lo que se ve, misterios luminosos, el bautismo de nuestro Señor Jesucristo, lo que sucede en ese momento, las bodas de Caná, con las palabras de la Virgen a Jesús y el primer milagro de Jesús, la predicación del reino, todo lo que va a implicar esta enseñanza de Jesús a lo largo de su vida, la profundidad de sus palabras, y que ustedes mismos lo están viendo. No podemos agotar la palabra de Dios. Imagínense, son 21 siglos y cuántos predicadores, cuántos santos varones o monjitas o mujeres que han meditado, profundizado en la palabra de Dios y han escrito tratados y libros y temas, y hoy todavía no la acabamos, no la acabamos con la palabra. O sea, no es, si yo lo veo, yo puedo decir una cosa en una misa, y cuando vuelve a salir esa lectura años después, sale otra cosa. Y es que es tan rica, por eso la palabra de Dios es viva y es eficaz, y eso es un misterio. La transfiguración, pues qué decir de eso, ¿no? Es otro misterio. La institución de la Eucaristía, oye, espérate, ¿cómo se va a hacer presente Dios? Todo su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad en un pedazo de pan y en un poco de vino. Los misterios dolorosos, la agonía en el huerto cuando empieza a sudar sangre, el misterio de la divina voluntad. Padre, si es posible, aparta de mí esto, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. El sufrimiento, ¿no? La flagelación de nuestro Señor Jesucristo, la fortaleza de mantenerse firme a pesar del dolor, la humillación de ese Dios en la coronación de espinas, el camino por el Calvario. Estoy hablando solamente de los misterios que se meditan en el rosario, y el momento de la muerte, la agonía y muerte de nuestro Señor Jesucristo en el último misterio. Luego tenemos los gloriosos, la resurrección. Espérate, ¿cómo la resurrección? La subida al cielo, la ascensión, luego la venida del Espíritu Santo. ¿Cómo está esto? ¿Cómo es que estos hombres, siendo unos cobardes y de repente se vuelven tan valientes que son capaces de dejarlo todo y empezar a trabajar para esa persona que ellos mismos abandonaron, que ellos mismos dejaron a un lado y que no supieron defenderlo, no supieron estar ahí apoyándolo y amándolo, ¿no? No lo supieron hacer. Y ahí es donde dices, ¿cómo es posible que ahora estos en Pentecostés sean capaces hasta de dar la vida? Y lo van a hacer. Luego María va a ser asunta a los cielos. Ese es otro misterio. Y por último, la coronación de nuestra Madre Santísima. Otro misterio. O sea, si ustedes se dan cuenta, es misterio tras misterio. Y esto Dios nos lo revela. Nosotros sería imposible que pudiéramos haber llegado a conocerlo.
por nosotros mismos. Si Dios no nos lo revela, es algo que pues estaría oculto. Por eso, la revelación tiene etapas. La revelación tiene etapas, que es el primer momento, la creación. Y después podemos ir viendo, hablando históricamente, el momento de Abraham, cuando Dios se revela y les dice, esto es lo que quiero, yo soy este Dios. Y empieza la etapa de los patriarcas, luego Moisés, luego Josué, jueces, reyes, profetas y todos los personajes que se van a dar en esos tiempos hasta llegar a la plenitud de la revelación. Llegada a la plenitud de los tiempos, o sea, lo máximo que vamos a poder llegar a conocer de Dios en cuanto a que Él se revele. Ahora, lo que nosotros hemos hecho estos 21 siglos después de la plenitud de esa revelación es meditar, es aprender, es conocer, pero ya llegó la plenitud de esa revelación y es en la persona de Jesucristo. Ya no va a haber más revelaciones. Lo que vamos descubriendo no es algo nuevo, es la profundidad o el acercamiento lo más posible a esa revelación. Los dogmas que se han ido dando después de la revelación, después de la presencia de Cristo, no es algo que la iglesia haya inventado, es algo que Dios ha revelado, pero que Dios dio a conocer, pero que no se había entendido, no se había profundizado como se hace pues, ahora, ¿no? Entonces es una manera de poder ir entendiendo lo que Dios ha hecho y sigue haciendo. Entonces, por eso dice, lo hace revelando su misterio. Todo esto fue por la palabra misterio. ¿Se dan cuenta? Qué chulada, no todo lo que podemos sacar. Su designio benevolente que estableció desde la eternidad en Cristo en favor de todos los hombres. Su designio benevolente, o sea, hacernos por puro amor, por pura benevolencia, por pura gracia, hacernos partícipes de su vida divina. Para esto Dios se revela, para que nosotros participemos y empecemos aquí en la tierra, pero ya en plenitud, después de la muerte, de su vida divina, de su vida de amor, de su vida de gracia. Revela plenamente su designio enviando a su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, y al Espíritu Santo. Bueno, con esto tenemos los elementos fundamentales de lo que Dios vino a hacer en nosotros. Y es precisamente darse a conocer, y en la medida en que vamos conociendo a Dios, vamos entendiéndonos a nosotros mismos, vamos descubriendo qué onda con nosotros, quiénes somos, ¿no? Esto es fundamental. Nos permite ir viendo elementos que están ahí latentes y que a veces por andar medio sonsos no alcanzamos a comprender, porque pues nos preocupamos por otras cosas y le damos más tiempo a tonterías que no son trascendentes. Por eso yo les digo la importancia de meditar nuestra fe, la importancia de conocer. Entre más conocemos, más entendimiento, más trascendencia, más crecimiento, más maduración, más todo de lo que tú necesitas, lo vas a ir descubriendo en la medida en que medites el misterio del amor de Dios. Ese misterio de revelación que es para ti y es para mí. Muy bien, pues con esto terminaríamos nuestro programa. Con mucho cariño, pues no soy un teólogo ni mucho menos, pues, pero la idea es poderlos ayudar a conocer, a enamorarse más de la gracia, del amor, del misterio que es Dios para todos nosotros. Que el Señor les bendiga y les proteja, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda su favor. Que el Señor les mire con benevolencia y les conceda la paz. Amén.
Jesús, que tu sangre pura y sana circule en estos cuerpos enfermos y que tu cuerpo puro y sano transforme estos cuerpos débiles y que una vida sana y vigorosa palpite dentro de ellos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Muchísimas gracias. Continúen con nuestra programación. Recuerden, Dios es amor y te ama.